Buenas noches, compañeros de la sección C. También es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes eh, en este curso de Derecho Financiero. Hoy va a ser una clase corta y la razón es porque ya no quiero seguir dando más contenido para el segundo parcial, para darles a ustedes la oportunidad de mejorar sus notas con el segundo examen parcial. Si sigo dándoles contenido, estoy disminuyendo esas posibilidades. Así que para el segundo examen parcial únicamente vamos a evaluar hasta el punto que vamos a ver el lunes, después de que regresemos de la Semana Santa. Ya publicó el señor decano que esta semana van a haber clases hasta el miércoles. Entonces yo el miércoles voy a resolverle los laboratorios para que ustedes tengan tiempo de verificar si hay errores y por qué. Y entonces ya puedan leer un poco más las dos leyes, porque la tercera ya se dieron cuenta que es una ley como de 10 artículos. Sin embargo, esos 10 artículos tienen que leerlos muy bien porque encierran mucho y se pueden malinterpretar si no lo leen bien. Y el próximo lunes, regresando, les voy a dar el último tema, que es el que se refiere a la doble tributación. Es un fenómeno igual que la evasión tributaria y la elusión. Pero como ya va a ser presencial, por eso es que no lo hago este miércoles, para hacerle un par de esquemas en la pizarra y que me puedan entender mejor. Por eso el miércoles doy las respuestas de los laboratorios, el lunes 1 damos la clase esta de la doble tributación, y el miércoles posiblemente lo que hagamos es que voy a subirles en el momento de la clase un laboratorio con 5 respuestas, con 5 casos basados en las 3 leyes, para que ustedes en el transcurso de la clase los contesten y yo les voy a dar las respuestas unos 15 minutos antes de que termine el periodo. Así ustedes podrán saber cómo están, porque los casos van a ser parecidos a los que vienen en el examen. Más no puedo hacer para ayudarlos, más que ejercitándolos y que ustedes puedan ver el estado en que se encuentran para someterse al examen. Hoy vamos a ver los principios teóricos de los impuestos. Estos principios fueron creados por Adam Smith. ¿Se recuerdan que yo les dije que era un economista inglés que hace como 200 años escribió una obra de economía, pero entre esa obra se refirió a los impuestos y ahí plasmó principios que a la presente fecha todavía siguen vigentes. Estos principios que él citó empiezan con el de justicia. Y él decía que para que se dé el principio de justicia, todos los súbditos de un Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades. Todos los miembros ahí habla de súbditos por las circunstancias que en aquella época existían, las clases sociales. Hoy vamos a decir no los súbditos, sino todas las personas que forman parte de un Estado deben de contribuir al sostenimiento del gobierno, según sean sus capacidades. Eso está vigente a la fecha. Hay un artículo
hay un artículo 135 de la Constitución de la República que dice que los deberes y derechos cívicos de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y de leyes de la República, son los siguientes. Y se refiere al A, B, C, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, por eso no los leo, pero no por eso son menos importantes. Dice en la literal D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Cuando yo estaba explicando la actividad financiera del Estado, se recuerda que les dije que esta actividad era el motor que movía el engranaje de todas las demás actividades del Estado y les proporcionaba los recursos para que éstas pudieran cumplir con sus fines. O sea, ¿cuáles eran los fines del Estado? Dije en esa oportunidad, pues satisfacer las necesidades sociales. ¿Y cómo se satisfacen las necesidades sociales? Mediante la prestación de servicios públicos. Y entre más servicios públicos se proporcionen a la ciudadanía, pues el Estado más rápido se acerca a la búsqueda de ese gran fin que es el bien común. Pero hice la aclaración que esos servicios públicos no le generaban en lo absoluto ningún recurso al Estado. Todo lo contrario. Para el Estado los servicios públicos solo significan gasto. Y también en varias oportunidades les he mencionado que el presupuesto de la nación se cubre con un 75% más o menos de recursos derivados de los impuestos. Y los impuestos, pues prácticamente los pagamos todos los miembros de esta sociedad, de una u otra forma, directo o indirecto. Contribuciones especiales, tasas. Y entonces cuando nosotros estamos cumpliendo con esas leyes tributarias y le estamos pagando al Estado esos impuestos, estamos contribuyendo con el gasto público, que en general son las necesidades propias del Estado y la atención de las necesidades de la sociedad. Entonces, algo que surgió hace tantos años, tantísimos años, sigue vigente e incluso lo encontramos plasmado en la Constitución, en el artículo 135, literal D. Dice este autor que la justicia, como principio, lo que busca es que el impuesto sea justo. Y para ser justo debe ser equitativo. Se recuerdan que ya hablamos algo de esto de justo, del impuesto justo, cuando hablamos de las ventajas y desventajas de los impuestos directos e indirectos. Y dice este autor que para cumplir con la justicia deben de cumplirse con dos principios. Uno de ellos es el de generalidad. Este principio lo vamos a desarrollar o se va a desarrollar de una forma más amplia en el curso de Derecho Tributario. Pero nos vamos a referir a algunas situaciones o algunos aspectos, mejor dicho, del principio de generalidad. ¿En qué consiste este principio? Pues que todos deben de pagar el impuesto, todos los que se encuentran en el territorio de la República. Pero pareciera que yo estuviera diciendo que todas las personas guatemaltecas deben pagar impuesto. No, se debe de entender que todos los que se ubican dentro de los hechos generadores que establecen las leyes tributarias deben de pagar impuestos. No importa que vivan en el centro del país o en los lugares más lejanos
de la capital de la República. Pero si están dentro de un hecho generador, deben de pagar impuestos. Y se recuerdan que en varias oportunidades he hablado del principio del impuesto de circulación de vehículos. Y les he dicho, bueno, todos los que estamos aquí en el aula, no todos tenemos vehículo. La ley está ahí vigente para que la paguen todos los que se encuentran en el territorio, siempre y cuando cumplan con el hecho generador, que en ese caso es ser propietario de un vehículo. O sea, este principio de generalidad se debe de aplicar sin importar la condición económica, sin importar el sexo, la raza, la edad. Todos deben de pagarlo. Pero previamente ubicarse en el hecho generador que establece la ley tributaria. Porque si no se ubica dentro de ese hecho generador, ¿cómo va a surgir la relación jurídico-tributaria para que nazca esa obligación? Tiene que haber cumplimiento del hecho generador. Sin embargo, este principio de generalidad tiene sus limitaciones. Y las limitaciones que tiene en la actualidad el principio de generalidad es con la existencia de las figuras de las exenciones, exenciones, y los beneficios tributarios. ¿En qué consisten las exenciones? Las exenciones no son más que aquellas normas que están dentro de las leyes tributarias y que evitan el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho generador es considerado como una hipótesis positiva, porque una vez que se cumple esa disposición legal da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Mientras que las exenciones que se encuentran dentro de esas leyes tributarias son hipótesis negativas, porque una vez que se da la condición que se establece, no nace la obligación tributaria. Un ejemplo sencillo. En la ley del impuesto de circulación de vehículos, que es un impuesto directo, en las exenciones dice que los bomberos, tanto voluntarios como municipales, no pagan ese impuesto. O sea, todos los vehículos que poseen estos cuerpos no tienen la obligación de pagar el impuesto de circulación, porque el legislador dejó ahí establecido esa hipótesis negativa que evita que nazca la obligación tributaria. Pero las exenciones no son disposiciones arbitrarias de los legisladores, sino son atendiendo a factores político-económicos o sociales. En este caso de los bomberos, el factor es eminentemente social, porque son entes, órganos que atienden las necesidades a las que ellos se dedican, que se dan en la población. Entonces, ¿qué más puede hacer el Estado que darles la oportunidad de que no paguen impuestos de esa naturaleza, como son el impuesto de circulación? Pero las exenciones, deben tenerlo claro, siempre están en las leyes tributarias. Mientras que los beneficios tributarios son disposiciones legales que se encuentran fuera del cuerpo de la ley tributaria. Siempre están en leyes que son totalmente distintas, que no tienen nada que ver con las leyes impositivas. Y que los legisladores las incluyen esos beneficios tributarios con el propósito de fomentar una actividad. Hace muchos años existió la ley de fomento avícola, y dentro de esa ley se estableció que no iban a pagar impuestos sobre la renta a los que se dedicaran a la actividad que ahí se describía. Y a partir de eso empezaron a surgir todas esas empresas que creaban gallinas ponedoras o gallinas de engorde, etcétera. Y de la noche a la
mañana la carne de pollo se inundó el mercado, algo que no existía antes de esa ley. Pero como ustedes saben, el que tiene el capital siempre anda buscando invertir en actividades que estén menos gravadas o que obtengan beneficios tributarios para poder hacer más efectivas sus ganancias. En la actualidad hay una ley vigente, porque esa ley de fomento avícola desapareció al haber logrado su objetivo. Tan lo logró que hubo un momento en que se consumía más carne de pollo que carne de res porque era mucho más barata. Hay una ley en la actualidad que ofrece un beneficio tributario a todas aquellas personas que quieran venir a invertir, traer su materia prima y aquí transformarla en un producto terminado, y una vez que eso sucede se llevan el producto terminado al extranjero, o sea, lo reexportan. No estoy hablando más que de la ley de la maquila. Esta ley ordinaria estableció que todos aquellos capitales que vinieran a realizar esa operación como se las describí, pues no iban a pagar impuestos sobre la renta durante los primeros 10 años. Y entonces se volvió muy popular la creación, la existencia de las maquilas. Han ido desapareciendo las maquilas, no en su totalidad, pero sí algunas han migrado debido al salario mínimo, que en otros países donde han migrado el salario mínimo es mucho menor, que obtienen otra clase de beneficios. Bueno, pero no es esa la explicación. La cosa es que estas empresas, cuando ya van por el 8º año, desaparecen. Ustedes leen las noticias donde dice la maquila con el nombre tal desapareció y los trabajadores están frente a sus instalaciones y solo encuentran el local totalmente vacío, sin materia prima, sin producto terminado, sin maquinaria, sin nada. Y estas gentes trabajadoras se quedan sin que les paguen sus prestaciones laborales. Esto se debe básicamente a que estos malos inversores, diría yo, cuando ya se va aproximando el final de los 10 años del beneficio tributario, pues sencillamente desaparecen con el propósito de no pagar en ningún momento impuesto. Y posiblemente más adelante van a crear una nueva maquila con la misma maquinaria. Bueno, ahí tienen ustedes una ley que está vigente, es positiva y que ofrece beneficios fiscales. La ley forestal, también ahí se ofrecen beneficios tributarios para todos aquellos que tengan la oportunidad de crear bosques, o sea, sembrar y verlos reproducirse. Pues todos los costos para la creación de ese bosque, ese beneficio consiste en que pueden deducirlo del impuesto sobre la renta, todos los costos en que incurran, y todavía al final tienen la oportunidad de comercializar las maderas que de esos bosques puedan hacerse. O sea, es un negocio redondo para los que lo pueden hacer por el beneficio tributario. Bueno, ya tenemos entonces el principio de generalidad, todos lo pagan, desde luego ubicándose dentro del hecho generador, los que les surge la obligación, pero tiene sus límites como son la exención y los beneficios tributarios. Luego está el principio de uniformidad. Los impuestos dicen, todos deben ser iguales frente al impuesto, para que este sea uniforme. Y esa uniformidad solo se logra mediante la igualdad de sacrificio y la capacidad contributiva. O sea, todos se deben de sacrificar pagando el impuesto si se encuentran en las mismas circunstancias. Pero también se debe tomar en cuenta la capacidad contributiva, que significa que paga más el que más tiene y paga menos el que menos tiene. Eso ya se los he dicho en otras oportunidades.
La capacidad contributiva atiende a la capacidad económica de los sujetos. O sea, todos van a pagar según su condición económica. Pero todos los que estén en la misma condición económica, con la misma capacidad, en otras palabras, y están cumpliendo con el hecho generador, deben de ser tratados por igual, para que entonces ahí sí se dé el principio de uniformidad, que todos son iguales frente al impuesto. Luego nos referimos al principio de comodidad. Decía este autor en su obra que la comodidad significaba que el impuesto debe cobrarse en la época y forma en que sea más fácil su pago para el contribuyente. Ese es un principio que se cumple totalmente en la actualidad. Cuando la SAT fue creada en el 98, los miembros del directorio, fundadores prácticamente, discutieron mucho de cómo tenía que actuar la SAT. Y la conclusión fue que la SAT debía de tratar a los contribuyentes como sus clientes, como lo hace la iniciativa privada, dándoles todas las facilidades necesarias para que el pago del impuesto no fuera una carga, sino que todo lo contrario, se les facilitara el pago de ese impuesto. ¿Y qué fue lo que se dio en el camino? Pues antes de que existiera la SAT, y todavía a principios de la SAT, para poder pagar un impuesto había que conseguir los formularios. Y para obtener un formulario había que ir a hacer las grandes colas. Había gente que llegaba muy temprano para hacer la cola y después vender el puesto al que andaba urgido. La SAT se puso a pelear con esta gente que vendía los puestos, o cumplió con lo que el directorio había dispuesto en aquella oportunidad. Lo que hicieron fue trabajar en preparar un programa que le permitiera a los contribuyentes llenar el formulario por internet y mandar ese formulario de una vez a la administración tributaria, donde se señalaba la clase de impuestos, los montos y todo lo que ahí se les requería. Y si no está bien lleno el formulario, antes de imprimirlo les pone una alerta que no lo puede imprimir porque faltan algunos datos. Estoy hablando de esa herramienta que actualmente usamos la mayoría, que se llama Declaraguate. Ahí están todos los impuestos de los cuales hay que pagar a la administración tributaria. Por un lado. Por el otro, pues ya existía Bancasat. Fue el primer sistema que creó la SAT para darle comodidad a los contribuyentes de que pagaran su impuesto desde su escritorio. Y si estaban fuera de la República ya no se podía argumentar que no habían pagado en tiempo el impuesto porque no estaban en el territorio, ¿no? Desde donde se encuentra una persona, una vez está dentro del sistema de Bancasat, puede pagar el impuesto. Ustedes ya están familiarizados con eso de las transferencias, y eso es lo que se hace con Bancasat. Va el contribuyente a su banco y firma un contrato y le dan una clave, entonces el contribuyente manda la declaración, como tiene que pagar un impuesto, se hace a través de Bancasat, da la orden a la SAT para que le debite, y va la clave, y entonces el banco debita, y posteriormente le mandan la información de que el impuesto está pagado. O sea, una comodidad increíble con la cual no se pensaba hace unos 40 años. Nunca. Pero todo ha evolucionado. Otra cuestión dentro del campo del derecho aduanero
los, los que hacen los trámites aduaneros, los que hacen las pólizas, los agentes aduaneros, la SAT sabía el problema de que los agentes aduaneros firmaban las pólizas en blanco y ellos tenían trabajadores para que se fueran a la frontera con México, Tapachula o La Mesía o cualquiera de las otras, o sencillamente Puerto Vares o Puerto Quetzal, y se llevaban las pólizas firmadas por el agente aduanero en blanco y selladas para llenarlas en estos lugares ya con la documentación que les proporcionaban los importadores. Para el agente aduanero era un riesgo inminente y se daban muchos vicios. ¿Cómo los evitó la administración tributaria? Pues creando la famosa póliza electrónica, la cual el agente aduanero lo hace desde sus oficinas centrales, ya se las envía con con todos los datos a sus colaboradores que tienen su nombre, pero se me va ahorita, se me olvida el nombre, y estos colaboradores pues ya hacen los trámites aduaneros y ya no hay ningún problema de que se vayan a alterar porque ya son electrónicas y la SAT ya las ha recibido previamente. El agente aduanero ahora puede estar en cualquier aduana y tramitándose póliza de ellos. Por eso del internet, la factura electrónica. Puedo seguir hablando mucho más de la comodidad que hay ahora para pagar impuestos y que así estamos contribuyendo con el Estado. Pero creo que con estos ejemplos más que suficientes para que comprendan que se crearon hace tantísimos años, decenios de años, y sigue vigente el principio de comodidad. El otro principio es el de certidumbre. Certidumbre. Decía este autor, que el impuesto que cada sujeto paga debe ser fijo y no arbitrario. El impuesto que cada sujeto paga debe ser fijo y no arbitrario. Debe ser claro para el contribuyente. Hace algunos años aquí en Guatemala constantemente se estaban modificando las leyes tributarias. Cada inversionista, antes de llevar su capital a un determinado país, pues manda a sus emisarios o contratan empresas para que hagan estudios de prefactibilidad. Y dentro de esos estudios que se hacen, también se analiza la situación tributaria del país, la estabilidad en materia tributaria. Y entonces, cuando se demuestra que aquí los impuestos que existen no se modifican, que la última modificación fue hace tantísimos años, eso le da certeza al sistema tributario. Y entonces los inversionistas se sienten confiados en venir a invertir, en venir a producir con sus capitales y a generar mano de obra, por ejemplo. Sin embargo, cuando no son fijos, son arbitrarios, un presidente que constantemente está queriendo modificar las tasas del impuesto sobre la renta o las tasas de vehículos o del IUSI, no se diga la del IVA, pues sencillamente un inversionista extranjero no se siente tranquilo ni con certeza de que realmente su dinero va a producir más dinero en el país. Luego tenemos el principio de economía. El principio de economía, según este autor, es que todo impuesto debe planearse, de modo que la diferencia entre lo que se recauda y lo que se ingresa sea lo más pequeña posible. Todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia entre lo que se recauda y lo que se ingresa sea lo más pequeña posible. ¿Qué significa esto? Que el impuesto debe de ganar más, obtener más recursos de lo que está gastando para poder obtener esa recaudación. Un ejemplo, por decir cifras,
El Estado recauda 5 millones en X impuesto y únicamente gastó para obtener esa suma 500,000 quetzales. O sea, le quedaron 4,5 millones libres de todo gasto. Ese es un buen negocio. Está obteniendo recursos y gastando un porcentaje mínimo. Pero ¿qué sucede con un impuesto en que al Estado le está generando 5 millones, pero gastó 3 millones para poder recaudar los 5? O sea que a él le están quedando libres únicamente 2. No se está cumpliendo con el principio de economía. Está gastando más de lo que está recaudando, de lo que está recaudando ya neto. Porque la recaudación bruta fue de 5 millones, pero con los gastos efectuados solo le han quedado 2 millones. O sea, no se cumplió con lo que se recauda y lo que se ingresa sea lo más pequeña posible. A eso se refiere el principio de economía. Yo les hablé también del principio no sé si fue aquí, pero también hablé del principio de legalidad. Y eso está en el artículo 239 de la Constitución de la República, que establece los elementos estructurantes de los impuestos. Y además de los elementos estructurantes, señala que es el Congreso de la República el único facultado para crear los impuestos. Allí tenemos en el 239, por ejemplo, uno de los elementos estructurantes que debe tener una ley impositiva, el hecho generador. Las exenciones de las cuales hablé hace un rato. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Cuál es la base imponible? O sea, sobre qué va a recaer las tasas impositivas, o sea, el tipo impositivo. Eso es lo que se necesita. También habla de las sanciones y las infracciones. Pero como tenemos un código tributario que es donde se establecen todas las sanciones de materia tributaria, a excepción de la ley del impuesto del timbre y de herencias, legados y donaciones, que tienen sanciones también propias por la especialidad de los impuestos, como ustedes lo van a ver en su oportunidad. Eso es lo que también podríamos hablar de otros principios, pero esos son principios del derecho tributario que ustedes van a tener la oportunidad de analizarlos en el curso de derecho tributario. Este principio de justicia también lo encuentran en el artículo 2 de la Constitución de la República. Como se los dije al inicio, la clase de hoy iba a ser más corta, con el propósito de que podamos dejar algo más para los otros días. Y entonces ya no avanzamos más. Y si así lo hago, porque parece que nos queda una semana también libre, tal vez de clases, pero ya de temas como el presupuesto, que no va a ser parte del segundo examen parcial. Aprovecho la oportunidad para felicitar a la compañera María de los Ángeles, que obtuvo la calificación de 28 en el primer parcial, fue la más alta en su aula, en su sección. En la sección D todavía hubo una compañera, Evelyn Yes, que obtuvo 29 puntos. Hay más punteos, ustedes ya los vieron, de 20 para arriba, pero estos fueron los máximos resultados. Casi se igualaron a los resultados de cuando estábamos examinando por vía de internet. Bueno, nos quedamos ahí, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden ustedes que deben de tener sus laboratorios contestados, pues yo les voy a dar las respuestas. No se puede, Mario Silva, lo que me está pidiendo. Pasen buenas noches.